Cuando era niño, mi familia y yo nos fuimos a vivir a una casa vieja. Mi padre trabajaba haciendo carretas, motivo por el cual siempre estábamos viajando por toda la República Mexicana. Nunca podíamos echar raíces, al menos para mí fue difícil, cuando apenas hacía buenas amistades, teníamos que mudarnos de estado y de ciudad. Éramos 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Yo me llamo Héctor, mi hermana es Ana y el más chico es Jesús. No me gusta hablar de mi padre porque él fue bastante difícil, nos golpeaba y gritaba, bebía en exceso y hasta engañó más de una vez a mi madre. Hubo 2 ocasiones en las que, si duramos cerca de un año viviendo en un solo estado, fue en Querétaro y en Jalisco. Después de estar en Querétaro, mi madre se separó de mi padre y pudimos al fin echar raíces. Fue en Querétaro que vivimos en una casa vieja, allí nos ocurrieron cosas extrañas. Mi madre pensaba que todo pasaba, porque había algo maligno en los cimientos de la construcción. Yo, en cambio, supe que mi padre se metió con una señora que era bruja, y hoy en día pienso que fue un conjunto de todo. Aunque nada hubiera pasado, si mi padre no hubiera tenido tratos con esa mujer. Todo empezó cuando mi padre lo mandaron unas semanas fuera de casa, no quiso llevarnos porque no duraría tanto tiempo en el estado al que se iría y no tenía caso que nos cambiaran de escuela nuevamente. Mi padre no volvió a la semana, al menos no a la casa. Recuerdo haber escuchado a una vecina decirle a mi madre que vio a mi padre en el centro comiendo mariscos. Mi hermana y yo fuimos a espiarlo, pues ya teníamos sospechas, ya que esta señora seguido le mandaba cosas, mayormente comida, misma que mi madre tiraba apenas la recibía. Vimos a mi papá entrando a la casa de esa mujer, entonces fuimos por mi madre para contarle. Fue la primera vez que vi a mi madre fuerte y decidida, tal vez porque había encontrado un trabajo que le permitía no descuidarnos. Pues bien, mi madre guardó todas las cosas de mi padre en una maleta, llegó hasta la casa de la mujer y al ver a mi padre le arrojó sus cosas. Le dijo que lo mejor sería que no regresara. Mi padre se puso pálido, le rogó a mi madre que le permitiera volver, pero mi madre estaba decidida. No quiso seguir gastando palabras con él, se dio media vuelta y nos fuimos a la casa. Antes de que esto ocurriera, la mujer que estaba con mi padre también lo echó. Creo que él le había mentido diciéndole que ya se quedaría a vivir con ella, no estoy seguro. El caso es que justo cuando nos íbamos, la mujer amenazó a mi padre con lanzar un embrujo sobre él y toda su descendencia. Mi madre nos dijo que no hiciéramos caso a esa mujer. Duramos cerca de un mes viviendo en el mismo lugar, hasta que mi madre se hartó de que mi padre iba seguido a la casa, y no es que mi madre le prohibiera vernos, sino que él no se hacía responsable. Mi mamá consiguió que le rentaran una casa a unos parientes. Era una construcción antigua, un poco descuidada, pero suficientemente grande como para que cada quien tuviera su habitación. A nosotros nos encantaba la casa, tenía sótano y ático, como en las películas que veíamos los domingos. Al principio no ocurrió nada extraño. Mi madre nos ponía a que le ayudáramos a pintar y reparar la casa. Ella siempre fue una persona muy activa, aun cuando la casa no era de nosotros. Nos decía que mientras viviéramos en ella, teníamos que tenerla en las mejores condiciones posibles. No recuerdo exactamente cuándo empezaron a ocurrir cosas raras, pero creo que fue inmediatamente después de que empezaron a amanecer cruces de tierra en la entrada de la casa. También encontrábamos pájaros muertos y vísceras de gallina. De repente, mis hermanos ya no querían dormir solos, decían que escuchaban y veían cosas en la noche, algo con forma de balón rodaba por el piso, también escuchaban groserías y maldiciones. Creo que yo fui el último en notar que algo raro estaba ocurriendo. Fue una noche. Mis hermanos estaban durmiendo con mi madre, yo tenía una lámpara de noche sobre mi ropero, allí también guardaba algunos peluches y otros juguetes. Había uno en especial que era mi favorito, era un peluche del pato Donald. Noté que el peluche se movía de un lado a otro, me imaginé mil cosas. Cuando eres niño, el poder de tu imaginación es muy grande. Me cubrí la cara con la sábana, entonces sentí como si algo se subiera lentamente por mi cama e intentaba quitarme la sábana.
Yo la tomé con fuerza, mientras temblaba, lo único que se me ocurrió fue rezar un Padre Nuestro. Escuché una voz que me decía que me iba a morir igual que mis hermanos. Por último, escuché como si una esfera pesada rodara por el suelo de mi cuarto. Sin pensarlo, me puse de pie y corrí al cuarto de mi madre. No podía dejar de llorar. Le dije a mi madre lo que había escuchado. Sentía miedo de que cualquiera de nosotros muriera. Mi madre nos puso a rezar, pero ninguno de nosotros logró dormir aquella noche. Las cosas se pusieron peor. De repente, mi hermano comenzó a enfermarse, le agarró una debilidad terrible, pasó de ser un niño medio inquieto a querer siempre estar acostado y dormido. Mi madre lo estuvo llevando al médico, supuestamente estaba presentando un cuadro de anemia, le dieron medicamentos y una dieta especial, pero mi hermano no mejoraba, al contrario, comenzó a adelgazar de manera abrupta, aún con el tratamiento y la dieta parecía que algo le estaba chupando la vida. De la misma manera, cosas extrañas sucedían en la casa, ninguno de nosotros nos animábamos a regresar a nuestras habitaciones. Mi madre tuvo la idea de acudir con una curandera, cosa con la que yo no estuve de acuerdo, ya que precisamente una curandera, por no decirle bruja, era la causante del maleficio del que éramos víctimas, o al menos yo creía eso. Mi madre no estaba de acuerdo conmigo. Ella decía que el embrujo solo podía afectar a mi padre, y lo que estaba ocurriendo en la casa era por unas cosas que encontró enterradas en el jardín y en el patio. La señora que me atendió era una persona mayor, se veía bastante noble, de ese tipo de personas que son como hubiera querido que fuera mi abuela, quien hacía ya varios años, no se preocupaba por nosotros. Las pocas veces que la vi, solo nos corría al patio de su casa y nos maltrataba. En cambio, esta señora fue dulce con todos nosotros. La mujer realizó unos rituales de limpieza en la casa, echando mano de una rama de paírel y algunos inciensos. Le hizo varias curaciones a mi hermano. Supongo que esta señora logró neutralizar el maleficio que nos echó la bruja amante de mi papá, pues la salud de mi hermano mejoró y los fenómenos paranormales pararon. No recuerdo exactamente por cuánto tiempo, pero fue el tiempo necesario para que nos olvidáramos del asunto. Hasta que una noche, mi madre tuvo que dejarnos solos, debido a que le estaban pagando por cuidar a un señor en el hospital. Recuerdo muy bien cada detalle de esa noche. Lo primero que ocurrió fue que el viento comenzó a silbar entre las ventanas y las puertas. De hecho, eso fue lo que me despertó. Era demasiada la fuerza que llevaba el viento. Como sentía algo de miedo, encendí la lámpara junto al muñeco del pato Donald. Me acurruqué en mi cama intentando tranquilizarme, pues sí me sentía atemorizado. De repente, volví a escuchar como si algo pesado rodara por el suelo de mi habitación. Esta vez, no quise esconderme, necesitaba ver qué era aquello. Los cajones del ropero se abrieron lentamente por sí solos. También escuché otro sonido justo al lado del pato Donald. Era como si rechinaran los dientes mientras intentaban sofocar una risa. La lámpara comenzó a parpadear y justo a un lado salió una especie de humo negro. Creí que los cables de luz estaban haciendo cortocircuito, pero no. De un segundo a otro, apareció una cabeza. Estaba en una posición boca abajo, le colgaba el cabello, sonreía con la boca abierta mientras rechinaba los dientes. Era desesperante y aterrador. No pude contenerme más y me eché a gritar. A los pocos segundos, tenía a mis hermanos conmigo, estaban gritando también y preguntaban qué me ocurría. Les apunté en dirección al ropero, pero la cabeza ya no estaba, aunque sí el maldito sonido. Nos fuimos juntos a la sala, ya que allí mi mamá tenía un Cristo algo grande. Nos pusimos a rezar hasta que nos calmamos. Luego les conté a mis hermanos acerca de la cabeza que acababa de ver. El más chico me dijo que él también la había visto, pero que él la escuchó hablar. Le decía que todos nos íbamos a morir poco a poco. Mi hermana, en cambio, dijo que vio la misma cabeza hablándole una vez en la cocina y que no se había animado a contarnos porque le daba mucho miedo pensar en ella. Cerca de las 7 de la mañana, regresó mi madre del hospital. Nos preguntó sobre lo que hacíamos en la sala. Terminamos llorando y contándole todo sobre aquella cabeza parlante.
Mi madre se asustó muchísimo y apenas tuvo oportunidad, le llamó de nuevo a la curandera. La mujer llegó en la noche, acompañada de un sacerdote. En conjunto, realizaban varias oraciones a la par que echaban agua bendita y regaban un incienso. La curandera le dijo a mi madre que lo que nos estaba ocurriendo era obra de magia negra y que, aunque la casa estaba contaminada, los más afectados éramos nosotros, que tenía que realizar varias curaciones a cada uno por separado, solo así lograría alejar el embrujo de una vez por todas. Aún con lo que dijo la curandera, mi madre no cambió de opinión e insistía que el problema era la casa, motivo por el cual buscó otro lugar donde pudiéramos vivir. Nos cambiamos como al mes y no volvimos a presenciar nada extraño, ni ninguno de nosotros se enfermó. A mí no me gustó la casa nueva, porque de nuevo tuve que compartir habitación con mis hermanos. Lo curioso de todo esto es que después de que nos realizaron las limpias, mis padres se volvieron a hablar de una manera tranquila. Por nosotros, mi padre se hizo responsable y buscó ayuda psicológica, aunque no regresaron nunca, hasta la fecha se han llevado muy bien, ya todos estamos casados y ellos son personas mayores. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita de notificación, para que así no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.